¿no? Por así decirlo, de nuestra vida cotidiana y del espacio social más próximo, ¿no? Deglutiéndolo. Allí donde hay una lógica oposicional en vez de una lógica diferencial, hay una lógica resentida. Uno se afirma a sí mismo frente al otro simplemente porque se siente vacío. Se siente vacío, entonces tiene que definirse a sí mismo frente a un otro, que decía Nietzsche. Y eso es propio, como decía este autor, Nietzsche, que está detrás de Deleuze y Guattari, de seres humanos débiles, ¿no? Incapaces de dirigirse por una acción que surja desde sí misma y condenados siempre a una acción que se entiende como reacción frente a un otro. Bueno, pues dentro de este espacio de juego que he abierto hay cuestiones muy concretas ya en cada capítulo. Este libro magnífico, ¿no? Pues necesitaría mucha paciencia, pide demora al lector, ¿no? Puede uno entrar por cualquiera de los capítulos, como digo. Les voy a hablar acerca de algunas entradas, ¿no? Dentro de este campo que he intentado abrir. El Estado. El Estado, aquí se ocupan mucho Deleuze y Guattari de él, ¿no? No ha habido sociedad sin Estado. Se piensa que hay pueblos primitivos en los que no hay Estado, no, pero el Estado es que no tiene por qué tener una forma expresa. El Estado puede estar inexpreso o latente, simplemente con que haya una organización de poder, ya hay un Estado, ¿no? El Estado lo que hace es sobrecodificar, dicen ellos, el orden molar. El orden molar está compuesto por instituciones, por agrupaciones, por individuos, grupos, ¿no? Bien, el Estado lo que hace es apropiarse de todas esas instancias molares y ponerlas a su servicio. Su servicio ahí, su movimiento es parmenidio, es decir, su movimiento es un continuo ajetreo en torno a un centro. Aunque ellos distinguen entre el Estado flexible, que atribuyen a las sociedades primitivas, no en un orden cronológico, no las sociedades primitivas desde un punto de vista antropológico, sino las sociedades primitivas que el presunto hombre avanzado y desarrollado lleva en su interior sofocado, ¿no? Y silenciado. En una sociedad primitiva el Estado es flexible, es decir, que tiene múltiples centros de poder, y estos múltiples centros de poder se van adaptando al movimiento molecular que surge de abajo, surge de la sociedad de un modo rizomático. Lo característico de nuestra época presente, según estos autores, es que estamos en un estado que no es flexible, sino que es rígido. Ellos llegan a hablar incluso de geometría de estado. Y es que, aunque hay múltiples centros de poder, estos centros de poder remiten unos a otros en pro de una estabilidad marmórea, en una endoconsistencia, dicen ellos, ¿no? Como haciéndose eco unos centros de poder respecto a otros, siendo unos espejos de otros, de tal manera que la forma del Estado contemporáneo
no se adapta de ninguna manera a la otra cara de la sociedad, de la cual es su representación, su materialización nada más, que es el movimiento vivo de la cultura, de la vida de un pueblo. No se adapta a este devenir, sino que lo detiene, lo paraliza, lo clausura constantemente. Eso sería lo propio del Estado contemporáneo. Habría que hacer entonces, según ellos, una macropolítica y una micropolítica, siempre que se analiza lo social. Habría que mirar las grandes conformaciones, cómo está conformado pues, este Estado central, parmenídeo, estático, en un ajetreo constante en torno a un ojo ubicuo, no central, sino ubicuo, que está en todas partes, ¿no? Y luego una micropolítica que tiene que ver con el movimiento rizomático de la otra cara de lo social. Les voy a poner algunos ejemplos, si me lo permiten, de esta propuesta que ellos hacen de doble análisis micro-macro político. Hay una diferencia entre clases y masas. Si a veces se habla en el orden molar, se habla de clases, se habla en un sentido binario, bipolar, ¿no? Está la burguesía, está el proletario, está el jefe, está el que trabaja para él, etc., ¿no? Esto es una ilusión necesaria, ¿no? Por mucho que el marxismo, digan ellos, pues haya incidido en eso. En realidad, en el orden micrológico, en el orden del rizoma, lo que hay es grandes movimientos de diferencia, de masas. Las clases son talladas sobre las masas, pero las masas siempre intentan escapar a las clases. Otro ejemplo. Hay una macroburocracia y una microburocracia. Hay una macroburocracia que es pues esa que está escrita, esa que está instituida, esa que siempre está codificada de alguna manera. Pero hay una microburocracia que es incodificable, que es la del rizoma. Ese trasiego, dicen ellos, entre pasillos, ¿no? Incluso esa imaginación burocrática para trascender la normatividad burocrática en determinados momentos, ¿no? Lo micrológico burocrático intenta escapar continuamente a lo molar burocrático. Y ahí hay una guerra. Otro ejemplo. Estamos en una sociedad en la que lo político establece sus justificaciones muchas veces sobre la bandera o el lema de la seguridad, ¿no? Diríase, ¿no?, que los estados contemporáneos tienen por horizonte ante todo, cuando se comunican con el pueblo, ¿no?, la generación de seguridad. Como si estuviéramos en una época de terror y hubiera que crear seguridad. Bien, pues como ellos dicen aquí, una macropolítica de la seguridad necesita de una micropolítica de la inseguridad, es decir, de una micropolítica de la creación de pequeños y múltiples miedos continuos, abigarrados, dispersos, de un modo inconsciente,
se necesita, en pro de la política de seguridad, la creación de una gran inseguridad molecular. Llegan ellos incluso a hablar de la creación de un estrés constante. Un estrés constante es estar como a la expectativa por qué va a pasar, ¿no? Sobre ese sedimento micropolítico se asienta una política que ya está justificada de antemano por la creación de esos miedos continuos, ¿no? Y que se justifica ella en esa búsqueda de seguridad. Así podríamos hablar, por ejemplo, pues, de otros pares, ¿no? Libertad, la bandera de la libertad, ¿no? A nivel molar, ¿no? Cuando a nivel molecular no hay libertad ninguna, sino atadura a un orden arborescente que, como he dicho antes, pues ha colonizado todo el espacio común, ¿no? Entonces esa política de libertad necesita de toda una política de creación de encadenamientos. No puede uno fundirse con Estados Unidos en la lucha contra Irak, ¿no? Si no siente micrológicamente en su interior también la necesidad de liberarse, ¿no? Y de reconocerse en ese término libertad, ¿no? Si el pueblo se vincula al Estado así, es simplemente porque ya hay una trampa en esta lucha entre lo molar y lo molecular. Voy ya terminando, ¿verdad? Porque es necesario abrir el juego del discurso y la polémica, ¿no? Otra entrada que hay aquí en este rizoma, en este libro rizoma, es el que lleva por título Máquina de Guerra, y que podría ser muy pertinente hoy para orientar nuestra lucha, ¿no? Un rizoma, si está liberado de lo arborescente, un rizoma se organiza para luchar en forma de máquina de guerra, dicen ellos. ¿Qué es una máquina de guerra de un pueblo, de una colectividad? En primer lugar hay que despejar lo que no es. La máquina de guerra es una organización que no tiene por meta la guerra. Jamás. Es el movimiento simple de un rizoma. Si encuentra la guerra es porque encuentra, pues, un obstáculo en su camino, pero no tiene por fin la violencia. La máquina de guerra tiene por fin generar líneas de fuga desde el ámbito molecular, del ámbito molar. El ámbito molecular en nuestra sociedad actual, dicen ellos, está completamente invadido, como he dicho, y entonces está codificado, como segmentado desde el orden molar, en 1000 direcciones, privado, público, hombre, mujer, de alguna manera. Estamos segmentados de 1000 formas, ¿no? Desde el ámbito molar, en pares binarios. Entonces, la forma de lucha consiste en esta máquina de guerra, en escapar a esa molarización, ¿no? Emprendiendo un camino en tierra de nadie. Si un determinado grupo o un determinado individuo emprende una línea de fuga y esa línea de fuga es lo suficientemente fuerte como para atraer otras fuerzas y por tanto crear síntesis disyuntivas con ellas, historias embrolladas con ellas, pues entonces está generando un desplazamiento del rizoma, está
creando una nueva tierra, un nuevo pueblo. Así actúa la máquina de guerra. La máquina de guerra, visto desde otro punto de vista, descodifica a lo molar, en su sentido negativo. Es decir, es un modo de actuar, un modo de estar en el mundo, un modo de proceder que de alguna manera detecta las codificaciones invisibles en lo visible, y las desnaturaliza, las desarraiga, es decir, descodifica lo molar a nivel ínfimo, a nivel micropolítico. Eso es una máquina de guerra. No la que se enfrenta directamente al Estado o directamente al poder, así, ¿no?, representado por una persona o por una institución, ¿no?, sino que molecularmente, ¿no?, en los movimientos ínfimos, pequeños de lo social, va rompiendo lazos marmóreos, lazos que codifican y solidifican e impiden el movimiento de un rizoma. En este sentido negativo, por tanto, rompe con lo arborescente, toda la codificación arborescente a nivel micropolítico. Claro, en sentido positivo, ¿qué es lo que hace un rizoma? Un rizoma, quizás aquí es donde ellos apelan más a un lenguaje poético, ¿no?, porque está trabado por pasiones, ¿no? Se trata de la creación de una nueva tierra, de un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo no es una idea regulativa, no es una utopía. Un pueblo nuevo no puede anticiparse. Un rizoma, cuando ocupa nuevos espacios, no es que esté instalándose en un espacio que ya existía previamente, es que está generando ese espacio sobre el vacío y haciéndolo sostener sobre la nada, por así decirlo. Pues una máquina de guerra de este modo, rizomático, apela a un pueblo nuevo, ¿no?, a un pueblo que está por venir, lo llama con todas sus fuerzas, ¿no? Aunque, y con esto termino, hay que tener mucho cuidado, dicen ellos, en otra entrada a este libro Rizoma, ¿no?, con cómo se generan esas líneas de fuga en la máquina de guerra, porque hay muchos peligros que la acechan, ¿no?, y que pueden ponerla al servicio de lo molar. Un peligro es el de que la máquina de guerra se esté movida, ¿no?, por una historia embrollada que es simplemente añoranza de lo perdido. Entonces no es una huida, o se podría decir, es una huida hacia adelante, porque lo que pretende esa huida es simplemente recuperar algo que era como paradisíaco y que había sido proporcionado por el orden molar. Puede decirse, aplicándolo a nuestra situación, del modo siguiente. Es como si nos estuvieran diciendo, cuidado con los movimientos que haya ahora en esta situación de crisis, porque muchos pueden parecer revolucionarios, pero es en su aspecto externo, ¿no? En realidad, en el fondo, quizás muchos o casi todos, diría yo, inspirado en Deleuze y Guattari, ¿no?, casi todos lo que pretenden no es superar el neoliberalismo, ni mucho menos, ¿no?, sino recuperar el estado de bienestar, el lugar en el que estábamos tan
cómodamente instalados, ¿no? Entonces es una huida hacia adelante. Es como, ¿no?, a un niño al que se le ha quitado el chupete, ¿no? Y entonces pues se queja continuamente por eso, ¿no?, porque necesita su chupete, ¿no?, aplicado a la sociedad actual, ¿no? Quizás todos los movimientos universitarios, todos los movimientos de jóvenes, ¿no?, todos los movimientos sindicales, desde mi punto de vista, e inspirado en 1000 mesetas, no sean más que esto, ¿no? Solicitar no una nueva tierra, no un nuevo espacio, sino simplemente una vuelta a lo que hemos perdido, nada más. Miserable. Hay otros peligros también, que es la de crear un fascismo o un microfascismo, dicen ellos. Diferencian, ahora ya sí voy terminando, diferencian entre una sociedad autoritaria y una sociedad fascista. Una sociedad autoritaria es aquella en la que el orden molar detiene el movimiento del orden molecular y lo ajusta a su círculo. Mientras que en una sociedad fascista como la nazi, el orden molar ha invadido al orden molecular, genera un movimiento de gran intensidad, muy agitado, pero que está en consonancia con la dirección del orden molar. Entonces, este segundo gran peligro de la lucha es el de, dicen ellos, el de que en las líneas de fuga se incrusten nuestros microfascismos. Todos tenemos microfascismos en nuestro interior que podemos activar. Serían aquellos movimientos que, sin saberlo, apoyan de alguna manera, ¿no?, lo rudimentario y del orden molar, bajo otro aspecto, pero muy agitadamente, ¿no? Y el tercero y último gran peligro al que ellos aluden